Mañana, seguidamente y abriendo la que ya es la última hora de esta nueva emisión de Salud 4.0, tiempo para la salud bucodental de la mano de nuestros odontólogos de referencia. Esta mañana nos acompaña la doctora Cristina Martínez Almoina Rifá. Buenos días, doctora. Buenos días. Profesional de la Unidad Dental Maxilar y Facial de Udemax en Palma. La doctora Martínez Almoina es licenciada en odontología con más de 10 años de experiencia en este campo, máster en ortodoncia, posgrado en odontopediatría y cuenta además con la certificación INVASLIN en ortodoncia invisible y en arco recto. Al mismo tiempo es miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia y también de la Sociedad Española de Odontopediatría. El tema que desarrollaremos a lo largo de los siguientes minutos es el de las agenesias y la hiperiodoncia o supernumerarios. Estoy seguro de que lo he dicho mal, pero como además usted misma me decía hace un minuto fuera de micro, estamos hablando de falta de dientes o de exceso de dientes. Exacto. Unas anomalías dentales que aparecen con cierta frecuencia y de las cuales la doctora nos ayudará a entender. Doctora, ¿qué entendemos por la anomalía en el campo de la salud bucodental desde esta perspectiva? Pues vamos a ver, los dientes generalmente salen todos bien, con la forma correcta, el número correcto y con su estructura dental correcta. ¿Qué pasa? Que hay veces que eso no ocurre. Entonces existen muchas anomalías dependiendo de la coloración, de la forma, posición, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy es un campo muy amplio y hoy queríamos hablar simplemente de esas alteraciones del número por dientes de más o dientes de menos, ¿vale? Los dientes de más normalmente pues los llamamos más fácilmente supernumerarios y los dientes de menos... El diente cuñado. Y el diente de menos, pues la agenesia. Entonces, es normalmente, a no ser que algún padre pues haya sufrido mucho por el exceso de dientes o por el defecto de ellos, que ya lo sepa y lo tenga muy integrado, y a veces están muy obsesionados con mira a ver a mi hijo a ver si los tiene todos o que no le vaya a faltar ninguno. Entonces lo buscas expresamente, aunque no sea el momento adecuado o el momento que dices, bueno, todavía se están formando, puede ser que sí, puede ser que no, y normalmente son diagnósticos casuales que vienen a revisión y dices, aquí hay algo que no, y vamos a ver, ¿no? Por edad, por posición, dices, se intuye que en esta boca debe pasar algo. Y entonces, normalmente, pues no fallas y dices, efectivamente, aquí o me faltan dientes o me sobran dientes. Y entonces suele ser bastante sorprendente para el paciente. El pobre no sé, son niños y entonces les viene todo de nuevo y todo es como normal y lo llevan bien. Lo que pasa que los padres a veces les cuesta mucho entender cómo puede ser que no le vaya a salir un diente, que no vaya a tener recambio de ese diente de leche a ese diente definitivo, o por qué tiene dientes de más, ¿sabes? Piensan, madre mía, es como un tiburón, o sea, ¿cómo puede ser que le vaya a salir? Por eso come tanto, ¿no? Sí, dicen, ¿cómo es? Y entonces pues tienes que orientar y explicar, y claro, es fundamental pues para el diagnóstico correcto, evidentemente, hacer una radiografía, y según qué edades, pequeñitos, esto que dices... Claro, un niño, aunque sea 3, 4 años, a veces hacerle una radiografía de las panorámicas, de toda la boca, que es una máquina que da vuelta, y tienen que estarse bien quietecitos para ver en el interior todas esas bolitas de dientes que se están formando, a veces es complicado y no sale bien. Entonces, aunque a veces lo intuyas, dices, bueno, vamos a esperar a que sea un poquito más mayor, porque a veces cuando son tan pequeños no sale bien la prueba y dices, puede ser que sí, puede ser que no, pero es que no se ve correcto. Entonces, lo normal es que a los 6 años, que el paciente ya es más consciente y te hace caso y sabe estarse quietecito en el momento de esa radiografía, pues en esa primera revisión ya sí obligatoria, que dices a los 6 años ya todos los niños se tienen que hacer una radiografía, o una revisión, perdón, ahí ya hacerle en ese momento la radiografía y ver y descartar que pueda tener esa patología, ¿sabes? De esas alteraciones del número, en este caso. Claro, porque estamos hablando de una patología. Esto es un problema probablemente estético en el futuro, pero también de salud, ¿no? Funcional, mucho. Por ejemplo, si hablamos de los dientes de más, o sea, un supernumerario, ¿qué pasa? Que la boca está hecha a la medida. Los supernumerarios suelen ser dientes unitarios, dientes únicos de exceso. Entonces, claro, si por un lado tenemos 6 dientes y por el otro lado tenemos 7 dientes a nivel anterior,
Claro, hay una descompensación, además que normalmente esos dientes de más suelen salir por la zona palatina, por la zona del paladar, y el paciente nota, si por ejemplo no ha venido nunca a una revisión o no se ha realizado una radiografía, de repente nota una presión en el paladar, un bulto, y dice, es que me está saliendo un piquito de un diente por ahí dentro. ¿Sabes? Entonces, evidentemente, el tratamiento de elección es la extracción. Hay veces que un supernumerario, un diente de más, puede ser de estos que, o sea, del patrón que salen por dentro del paladar, que tienen una forma amorfa, rudimentaria, es como un acúmulo de esmalte dentina, pero que no tiene forma de diente, es como un diente de tiburón, así como puntiagudito, como un cono, y hay veces que no, que es como un diente normal, muy parecido, y sale como en línea, y luego sale el otro por detrás, y ahí hay veces que tienes que decidir cuál de los dos quitas, porque uno de los dos hay que quitar, ¿sabes? Entonces, la persona que tiene alteraciones del número por dientes de más o dientes de menos no va a tener por un lado un diente de más y por el otro lado un diente de menos, ¿vale? Suelen tener todos los dientes más un extra. Entonces, claro, uno de los extras hay que quitarlo. Entonces, hay veces que cuando son pequeños pues te sabe como mal, pero claro, cuanto antes mejor, porque así luego van creciendo y van teniendo un patrón correcto. Porque si lo vas dejando, llegará un momento se lo vas a tener que quitar y encima la boca se ha deformado. Eso le puede causar heridas en la lengua, de la masticación o mordidas con el labio, y dices... Claro, esto le quería preguntar. Esto no es... no lo podemos dejar estar, ¿no? No. Ni de más ni de menos. Es decir, esto, dejándolo estar, ocasiona molestia, sufrimiento y un problema. Hay que hacer algo. En algún momento de la vida habrá que hacer algo. Y evidentemente, si se diagnostica en la edad infantil, pues que se solucione en la edad infantil, porque si no en la edad de adulto, el adulto ya está formado, tiene una oclusión estable y de repente dices, ¿y ahora qué hacemos? A ver, entonces se complica todo como más. Entonces, en el caso de los supernumerarios, vamos a decir un 90%, pero son extracción. Hay que hacer la extracción de la pieza, ¿vale? De la pieza además hay que quitarla. Y en el caso de las agenesias, ya es más complicado, porque ahí ya sí que existe, ya pueden ser ausencias simétricas o solo de un lado, y esas son casi que las más complicadas porque todo se va como torciendo, todo se va desnivelando. Entonces, tanto en uno como en otro caso hay que hacer tratamiento. En el caso de los supernumerarios sería extracción, y en caso de las agenesias pues ya depende de muchos factores. Vamos por partes, si le parece. Esa extracción, ha hablado de un diente no del todo normal, y ha hablado de un diente que a lo mejor sí que es normal y que hay que decidir cuál es el mejor de los dos. Sí. ¿Es una extracción compleja? Porque a lo mejor no es tan fácil como quitar... Es una extracción, que nosotros la llamamos extracción compleja porque no es de un diente de leche, esto que dices, te mueves, clic, y te lo quito. Es una extracción de un diente definitivo en un paciente normalmente infantil. Entonces es más compleja por el hecho del trato a ese paciente. Todo lo que son dientes supernumerarios los solemos remitir a cirugía maxilofacial, ¿vale? Porque son dientes que están medio saliendo o que cuando lo ves en la radiografía están incluidos, están dentro de hueso, y entonces lo remitimos a cirugía maxilofacial, ¿vale? Lo quita el cirujano para que no haya ninguna complicación, porque a veces que las piezas pues tienen esa forma que no es natural, están en zona del paladar donde pues están pues nervios, sus arterias, y entonces tienes que hacerlo pues con cuidado, claro. Sí, es una extracción compleja. ¿Hay muchas personas que llegan a una edad adulta sin haberse quitado los dientes supernumerarios? Sí, algunos se encuentran, sí. Que los ves hablar y dices... Y ves como una segunda fila de dientes y dices, aquí hay que hacer algo. Lo que pasa es que hay mucho adulto pues que, claro, o sea, ahora hace pues 40 años... ni se diagnosticaba como ahora, no se tenían los medios, y mucha gente pues no acudía al dentista cuando eras pequeño, a no ser que tuvieras un problema. Y hay gente pues que convive con ello. Y claro, llega un momento que quieren venir a solucionarse cualquier otra cosa y le dices, bueno, pero aquí hay un problema, habrá que quitar esto. ¡Ah, qué pereza! Bueno, pero habrá que hacerlo. Llegará un momento que si uno quiere ponerse unas fundas, un implante, por otro motivo, que no tenga nada que ver, eso es
es uno de esos factores que dices, me puede hacer fracasar el tratamiento que vayamos a hacer. Hay que solucionarlo. ¿Sabes? Cualquier diente que no esté o que esté por dentro del paladar, dentro del hueso y no haya salido, siempre en cualquier otro tipo de tratamiento dental me puede hacer fracasarlo. Sobre todo tema de prótesis o implantes. Dices, no puedo poner un implante en una zona que hay un diente por ahí arriba y que no sale y que puedo ponerle que cause una infección, una reabsorción. Bueno, en fin, que son tratamientos que en algún momento se lo van a tener que hacer. Y además siempre lo decimos. Es decir, cuanto antes quítaselo, cicatriza mejor un niño que un adulto. Luego todo se va formando correctamente, es bastante importante. Antes decía que muchos diagnósticos se producen por casualidad, a no ser que los padres hayan tenido esa experiencia y estén con la mosca detrás de la oreja. Pero dentro de las revisiones normales que muchas familias desgraciadamente no acostumbran a tener con sus hijos, pero que cada vez más, y en parte gracias al trabajo de prevención y de educación que hacen ustedes, son cada vez más las familias, ¿en qué momento un padre o una madre tienen que pensar, vamos a ver si hay alguna anomalía de estas características? Ya digo, normalmente hacia los 5 o 6 años, que es cuando empieza, normalmente a los 6 años empieza lo que es el recambio. Hay niñas que es a los 5, pues en esa franja, en ese curso escolar, ¿vale? Sí que ya hay que empezar a ver, bueno, si no he ido antes por el motivo X o porque pensaba que no era necesario porque tenían dientes de leche, pero en ese momento que ya van a empezar a hacer el recambio de esa dentición temporal para la dentición definitiva, en ese momento sí es importante acudir a las revisiones para ver, para contar el número de dientes de leche, que puede ser que algún diente de leche no haya salido y no me he dado cuenta, ¿vale? Entonces, contar que todo haya tenido todo lo que es la dentición temporal e ir viendo que vayan saliendo todos los dientes definitivos en el plazo de tiempo marcado. Lo que pasa es que cuando uno hace una revisión, una primera visita, siempre haces una historia clínica. Pides si le han salido los dientes de leche en el momento correcto, si en la familia ha habido algún tipo de problema dental, de ausencia, de pérdida, de espacios entre los dientes. Y entonces ahí ya vas enfilando un poquito. No todo el mundo tiene agenesias ni supernumerarios, evidentemente, pero es alrededor entre un 7 o un 9% de la población. O sea que encuentras casos, bastantes casos en la práctica diaria. Y hay ahora ese componente, esa teoría de que vamos desarrollando menos los maxilares, que masticamos menos, todos los alimentos son más blandos, no trituramos tanto, no cortamos tanto, y entonces hay un cambio evolutivo en lo que son todos los maxilares. Cada vez tenemos maxilares más pequeños y se dice, está cogiendo ahí como fuerza todo lo que es esa teoría de que hay dientes que sobran, como las famosas muelas del juicio, que ahora cada vez hay menos gente que las tiene, que no se le desarrolla, no son microdónticas, son pequeñitas, precisamente por el tipo de desarrollo del maxilar, ¿vale? Vamos con las ausencias. ¿Cómo se curan? ¿Cómo se tratan? Ya he dicho que es un poco más complicado, ¿no? Las ausencias, sí. Las ausencias es un problema porque les ves cuando son infantiles. Ves que van a necesitar lo que son esos dientes. Normalmente las ausencias, los dientes más comunes que falten son los incisivos superiores laterales, los pequeñitos, los que están al lado de los grandes, y de abajo lo que son las segundas muelas de leche. Entonces, cuando son las de abajo, bueno, no hay tanto problema a nivel estético para que cuando sea la edad adulta se las vaya a reponer con un implante, pero en la parte superior sí. Entonces, si por ejemplo alguien tiene ausencia de dientes, depende mucho, primero, de cuándo se lo detectes. Eso es fundamental porque, claro, un niño de 6 años, si detectamos una ausencia, pues por mucho que queramos ponerle 2 dientecitos ahí, no lo vamos a poder hacer por la edad. ¿Vale? Entonces, el factor edad es importante. Luego depende el tamaño de los dientes vecinos, si son muy grandes, si su boca es muy pequeña, y se puede optar o bien para juntar lo que son espacios o bien para mantener lo que son los espacios y en la edad adulta poner lo que se implante. Entonces, dependiendo de la edad del paciente,
puedes hacer un tipo de cosa u otra. Hay mucha gente que opta por cerrar lo que es el espacio. Siempre le tienes que dar la opción al paciente. Miras, haces bien todo lo que es un estudio, pero al final se resumen esas dos grandes ramas. O cerramos el espacio o mantenemos el espacio para en un futuro poner un implante. Claro, si esto lo detectas en un adulto, pues es fantástica la solución porque lo haces todo de seguido. Cuando es un niño, claro, digamos, ese tratamiento se alarga mucho en el tiempo, porque hasta que no ha finalizado lo que es el crecimiento, no aconsejaríamos poner lo que es un implante, porque luego al cabo de los años te lo vas a tener que cambiar y eso es un engorro, ¿vale? No se aconsejaría directamente. Entonces, ¿cómo juntaríamos? ¿Cómo reposicionaríamos y crearíamos un espacio paralelo? Pues con ortodoncia. Entonces ahí... es una ortodoncia importante, ¿no? Sí, es una ortodoncia importante y larga, larga, ¿sabes? El paciente normalmente es colaborador porque quiere verse bien, sabe el problema que tiene, entonces es algo que le preocupa a él, ¿sabes? Es decir, me faltan los 2 dientecitos acá arriba o me faltan 2 muelitas aquí abajo y me faltan las muelas para masticar o aquí para sonreír. No voy a ir durante toda la adolescencia, que es una época complicada para los niños, sin 2 dientes de aquí delante, ¿sabes? Entonces tienes que ideártelas de la manera que sea. Entonces normalmente todo el tema de agenesias se combina con un tratamiento de ortodoncia, tanto en el adulto como en el niño, o bien para recuperar bien lo que es ese espacio. Si la ausencia ha ido haciendo correr todo lo que son dientes, tienes que enderezarlos, recuperar lo que son esos espacios para futuros dientes. Y entonces, claro, en ese tiempo les tienes que poner un dientecito falso, como si fuera una faceta estética, ¿sabes? Para que la persona pueda sonreír, pueda hablar, pueda no comer dando un tirón, pero por lo menos que tenga una calidad de vida, porque eso es un problema. Claro, la ausencia de dientes es un problema, porque te tienes que poner el diente. Y si no pones el diente y cierras lo que es el espacio, claro, los dientes que acercas son los colmillos. Y el colmillo es un diente que es muy puntiagudo, tienes que hacerle ahí un contorneado estético, a veces tienes que combinarlo con la parte de prótesis para dar una forma agradable, armónica a la sonrisa, ¿vale? Hay gente que por tener una agenesia y no tratarse, eso ya es más el adulto, claro, el espacio se le ha ido cerrando. Y ves unas sonrisas que dices... como sonrisas pequeñas, de diente muy grande aquí delante, y los de al lado también muy grandes, puntiagudos. No sabe, la gente que no es profesional del campo, pues evidentemente no sabe lo que tiene, pero dices, no tiene una sonrisa muy bonita. Eso tendrá la impresión, ¿no? Que, pero sí, no dirá por qué, ¿no? Sí, dices, no tiene los dientes descolocados, pero hay sonrisas más bonitas que otras. Y hay sonrisas que son menos bonitas porque tienen un problema de estos. Y luego vienen al dentista y le dicen... ¿Sabes que falta un diente? Pues no lo sabía, nunca me lo han dicho, nunca tal. Bueno, pues hay que decirlo, ¿vale? Porque el paciente aparte lo tiene que saber. Luego no saben si cuando eran más pequeños se los quitaron o no se los quitaron, pero es un tema que es bastante frecuente y en el adulto a veces se junta pues el tema de que han estado pues ya muchos años con toda esa dentición y pierden un poco la referencia de lo que pasó a los 6, 12, 15 años. ¿Vale? O sea, lo olvidan. Uno ya no se acuerda cuando se le quitaron un diente de leche, si era, se olvida. Pero bueno, existe. Estas afecciones, me imagino que las dos tendrán un origen distinto. ¿Hay algún perfil de este tipo de pacientes? ¿Es hereditario? ¿Es coyuntural? No sé, ¿cómo...? Hay un gran porcentaje de factor hereditario. Luego hay determinados síndromes de deformación anatómico, ¿vale? O sea, síndromes generales, patologías, enfermedades que puede tener el paciente que pueden afectar a la cavidad bucal, que no es solo el tema de tener una agenesia, sino que los maxilares pues no crecen de la manera correcta o no crecen en el espacio de tiempo correcto, ¿vale? Son enfermedades ya más específicas, más de estas enfermedades que les llaman enfermedades raras, ¿vale? Que no suelen aparecer. Tampoco son pacientes que en ese momento ni le des, o sea, no es su gran prioridad el hecho que le falte un diente, ¿vale? Porque suelen tener otro tipo de problemas en todo lo que es la boca. O sea, el problema es mayor a la ausencia de dientes.
pero sí que la mayoría del paciente que ves en clínica, el 95% de los pacientes que ves habitualmente en la clínica es por tema hereditario. Todo lo que son las agenesias. El tema de tener un diente supernumerario a veces simplemente es una cuestión a nivel local, puntual, porque hay veces, el estudio dice que a veces la mujer durante el embarazo, si sufrió algún tipo de enfermedad, tuberculosis, rubeolas, pueden en el momento de formación de lo que es el diente crear un diente amorfo, que serían ya de los supernumerarios rudimentarios, de esos amorfos de estructura. Entonces, sí que existen diferentes factores que me pueden provocar el hecho de tener ausencias o excesos de dientes, pero la mayor parte es de hereditarios. Siempre hay una mamá, un papá que le faltan, hermanito que le faltan, primito que le faltan, ¿vale? Siempre existe alguien más en la familia. Vamos, si le parece, en los últimos minutos del espacio, doctora, a recordar esos consejos, usted es odontopediatra, de a partir de qué momento, cuando llega un bebé a vivir a casa, sí. A partir de qué momento de la vida de ese bebé hay que acudir al dentista y con qué periodicidad. O sea, no lo vamos a llevar una vez, sino que... Sí, nosotros aconsejamos que a partir de los 3 añitos, pero 2 ya mayorcitos. O sea, a partir de los 3 años acudir a la primera revisión, que normalmente es cuando también se aconseja por la visita al oculista, la visita al podólogo. A partir de los 3 años, porque el niño interacciona más con el dentista, entiende más. A partir de entonces, normalmente, cuando es tan pequeñito, se marca revisión anual, a no ser que el pediatra o los papás detecten algo. Y a partir de los 6 años, ya sí que normalmente hacemos revisiones semestrales, porque cada 6 meses las bocas les van cambiando, hasta la dentición de adulto, que ahí ya, dependiendo de higiene, si tienen buena higiene, dependiendo de si han ido teniendo mucha patología, se siguen marcando semestralmente, o hay gente que simplemente es anual, porque realmente hay gente que está fantástica, o sea, no todo el mundo está mal de los dientes. Y normalmente es así, cada 6 meses a partir de los 6 años, y luego ya va marcando su propia salud oral. Pues muy interesante todo esto que nos ha dicho. Yo le digo que pues a lo mejor ahora tengo que ir al dentista porque no se me había ocurrido nunca. Sí. Bueno, no, lo hubiera notado por las consecuencias, no pasa desapercibido, sí. Pero es algo que probablemente las familias no se les ocurra prevenir, ¿no? Estarán más preocupados por la caries o por otras historias, que también hay que preocuparse por ellas, pero que por esta, ¿no? Exacto. O sea, que nos quedamos con estos consejos.